Hola, soy Anselmo Mancebo, bienvenidos al podcast número 1 de un nuevo programa de Radio Cincuentopía, de Sentido Común. De Sentido Común, un podcast en el que nos proponemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad. Para ello, vamos a establecer diálogos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a los mayores de 50 años y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. Porque existen distintas voces que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a los abogados Juan Botella y Luis Fernando González. Ambos forman parte del Club de Profesionales. Se trata de un grupo de expertos en diferentes materias que ofrecen soluciones disruptivas para un entorno cambiante, incluyendo asesoramiento legal y fiscal, club del gourmet o club social para mayores de 50 años. Nuestra conversación con Juan y Luis se centra en el proceso de desheredación, algo que la actual pandemia COVID-19 ha vuelto a poner en un primer plano. Expresado con otras palabras, ¿cómo y por qué poner en marcha el proceso para desheredar a determinadas personas? Sin duda una cuestión que no es nada agradable, pero ante la que no por ello podemos escondernos. Hola a todos. Inauguramos una nueva etapa en el podcast ¿Qué hay de tu vida?, en la que vamos a seguir tratando los problemas que nos interesan a todos. Para esta nueva etapa seguimos contando con nuestros abogados de cabecera, a los que vamos a dar paso para que ellos mismos se presenten. Hola Charo, buenas tardes. Soy Juan Botella. Como ya me conoces, soy abogado en ejercicio de hace más de 30 años, un apasionado del derecho y los temas jurídicos en muchos índoles, ¿no?, de la vida. Entonces, siempre me han preocupado las incapacidades, siempre me han preocupado las personas mayores, siempre me han preocupado los temas relacionados con la propiedad industrial e intelectual y cualquier tema en el que se encuentre alguien desfavorecido, porque la lucha por un poco la idea de justicia la llevo desde que empecé a trabajar. Por lo tanto, espero que en vuestro espacio podamos tener unas charlas amenas, interesantes para vuestros oyentes. Hola, buenas tardes. Soy Luis Fernando González, compañero de Juan y generacionalmente de la misma quinta, como dirían, ¿no? Tenemos los mismos años, nos hemos criado ante las mismas circunstancias y también abogado en ejercicio de hace más de 30 años, un poco similar a Juan en este sentido y bastante reivindicativo y atento a los acontecimientos sociales que se van produciendo
en el día a día, intentando compatibilizar mi profesión con esos nuevos acontecimientos, con esa nueva problemática que le surge al ciudadano, y más en los días que corren y en los tiempos que corren y con los vientos que corren, pues tratando de filtrar esos acontecimientos fácticos con la intervención legal y jurídica. El tema de hoy que estábamos comentando, Juan y yo, nos parece muy interesante porque se unen dos circunstancias, una de hecho que es la pandemia y otra jurídica que es el tema de la herencia y las circunstancias que se pueden producir con el tema de la desheredación, ¿verdad, Juan? Sí. Juan Botella lleva ya un tiempo intentando convencernos a todos de la necesidad de hacer testamento. Nos ha venido demostrando que es un trámite sencillo, no es costoso y nos va a aliviar de muchos quebraderos de cabeza tanto a nosotros como a nuestros causavientes y futuros herederos. Sucede que, como alguna vez Juan nos ha comentado, el testamento se puede cambiar. Y se puede cambiar por circunstancias que vayan surgiendo a lo largo de nuestro periplo vital. Y una de las circunstancias que ahora mismo nos está marcando el paso es la pandemia. Y de la pandemia es lo que nos quieren hablar José Fernando y Juan. ¿Qué incidencia puede tener en cuanto a un testamento que hubiéramos hecho y del que no estamos muy satisfechos, del que no tenemos muy claro que queremos que permanezca así hasta que se produzca, que se produzca el hecho final? Sí, Charo, muy buenas. Gracias por la introducción. Efectivamente, ya sabes mi empeño en que todo el mundo tenga su testamento hecho. Una vez que tenemos el testamento hecho, ¿vale? Esto es como, es un seguro, es una cosa, algo para descansar, para sacarlo, para no utilizarlo, pues no lo vamos a utilizar nosotros, lo van a utilizar nuestros herederos, pero le vamos a facilitar siempre una labor, ¿no? Que es una labor de papeleo, pero también una labor de dinero. Puestos ya a que ya tenemos un testamento, que ya lo tenemos hecho, ¿no? Pero, mira, lo último que he firmado y acompañado a una clienta, pues mira, era el 6º que hacía, no pasa nada. Tenía 5 anteriores, pues la vida va cambiando, van cambiando de circunstancias y he hecho el 6º. Y había pasado algo parecido a lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué está ocurriendo? Pues te hemos dado cuenta y hemos percibido de que las personas mayores con testamento, con hijos, de repente se han sentido abandonadas por estas circunstancias, por este COVID. Cuando más necesitaban la asistencia de sus hijos, menos la han obtenido. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían que asistir los hijos? Pues hay un tema moral, efectivamente, porque son sus hijos, pero hay un tema legal. Es el derecho de alimento que tienen los mayores respecto a sus hijos. Entonces es importante que podamos, y vamos a abrir ya la conversación plenamente con Luis Fernando, en el que podamos asegurar qué es lo que podemos hacer, cómo, cuándo, para reivindicar ese derecho en nombre de nuestros mayores y preservar su futuro, ¿vale? Porque no es otra cuestión que es asegurar el futuro de nuestros mayores. Sí, es cierto el tema cuando habla Juan ahora mismo. Sabemos, Juan, que cuando hablamos de derecho de alimentos parece que son los padres los que tienen que alimentar, por así decirlo, a los hijos. Es decir, parece que es una obligación de los mayores hacia los más jóvenes, cuando realmente es recíproco, ¿eh? Y esto parece que nos olvidamos. Desafortunadamente, estamos en una sociedad que los hijos parecen que tienen los derechos y los padres la obligación de dejar en herencia a los hijos todo lo que ha sido fruto de su trabajo. Bueno, moralmente parece que es lo que pretendemos. Siempre queremos que nuestros hijos pues, se encuentren en mejor posición que nosotros hemos estado a lo largo de nuestra vida, pero ciertamente hay que dejar muy claro que los hijos también tenemos obligaciones hacia nuestros mayores. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque esto es una cuestión sociológica, pues vamos arrinconando muchas veces a nuestros mayores en las residencias y nos limitamos a una visita de vez en cuando, ni siquiera eso, ¿no? Hombre, sabemos que la situación, como bien ha dicho Charo, de la pandemia, pues nos hemos olvidado en algunas opciones de los padres y en otras cosas, pues nos hemos visto impedidos los hijos a visitar a nuestros mayores. Pero no es la situación ahora de que podamos o no visitarlos, es la obligación que tenemos
de atender a nuestros mayores y cómo nuestros mayores, como nosotros, podemos tomar decisiones respecto de los comportamientos de nuestros hijos. Es que hay que darse cuenta de una cosa. Se ve muy bonito cuando nosotros que somos padres y hemos sido padres tenemos la obligación de dar alimentos a nuestros hijos. Pero tenemos que dar un alimento a nuestros hijos de acuerdo con nuestras circunstancias. Porque no es solo decirle, mira, te voy a dar un plato de lentejas y que vayas a un colegio de la esquina. Vale, no. Tú, de acuerdo con las circunstancias, con mi situación económica, eso, podrás como hijo requerirme que te dé una atención y un cuidado en atención a mis ingresos y en atención a mis posibilidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo mismo. O sea, oiga, no vale que usted diga, no, le aparco al abuelo aquí en una residencia y aunque yo gane aquí mucho dinero y tenga muchas posibilidades, así, si no se lo gasta encima, el administrador no se lo gasta, encima voy a heredar más. Y este señor está ahí en una residencia abandonado, lo voy a ver, o bueno, abandonado en una situación, por lo menos no la justa éticamente, y lo voy a dejar ahí en la residencia hasta que, bueno, se me ocurre ir a verlo y no sé qué, o no, o me venga bien o no. Y entonces, bueno, sí, es que fíjese, sí, está cuidado, si le están cuidando la residencia. Bueno, no es así. Ahí, efectivamente, el tema es que muchas veces lo fijamos en el ámbito material, pero hay otro tema que se maneja en estas circunstancias de la herencia, que es el término maltrato, ¿no? O el maltrato psicológico hacia los padres, o el maltrato o la desatención, o otro término también conmigo que es el abandono, ¿no? El término de sentirse abandonados. Desgraciadamente hay muchos de nuestros mayores que han fallecido en una circunstancia lamentable porque se han sentido y de verdad han sido abandonados. Es que han sido abandonados y por eso han muerto. O sea, desgraciadamente eso es así. Entonces, ¿qué facultad tiene verdaderamente la persona mayor para tomar decisiones respecto de el hijo que éticamente o moralmente o él estima que no ha atendido a esa persona, que le puede desheredar? Pues esa es la cuestión, ¿verdad, Juan? Es una circunstancia que es muy bonita, pero es complicada también, como ahora volvemos analizaremos. Sí que se puede desheredar, ¿verdad, Juan? Sí, nunca ha sido fácil desheredar, nunca ha sido una cuestión que ni los jueces ni eso hayan querido que se tenga en consideración, porque hay que tener en cuenta siempre lo que hemos hablado, ¿no? Los 3 trocitos de la herencia, ¿vale? Hay un trocito de 1/3 de libre disposición, pueden entregárselo a quien lo estime oportuno. Hay 1/3 de mejora que va dentro, y 2/3 que va dentro ya de los legítimos, que serían, en este caso, los hijos, y si los hijos serían los padres, en este caso estamos hablando de los hijos. Pues vale, si uno nos ha cuidado o no, podríamos mejorar a uno en detrimento de otro, pero luego queda ese tercio, ¿vale?, de legítima estricta que se llama, ese tercio se debería repartir en partes iguales entre los herederos forzosos. Tengo 3 hijos, pues serían 1/3 para cada hijo de ese tercio, ¿vale? Entonces, ¿cómo le podemos llegar hasta quitar ese tercio realmente? Porque no se lo ha merecido, porque nos ha abandonado, nos ha dejado, no quiere saber nada de nosotros en una situación como la que estamos viviendo, no quiere saber nada, ¿no? Pero sí luego va a querer recibir parte de la herencia, ¿no? No quiere saber nada, no nos quiere atender, no nos quiere visitar, no nos quiere dar un mínimo de atención y de cariño, pero luego sí va a querer recoger la herencia. Oye, pues mira, pues a lo mejor no. Claro, porque claro, lo normal es que cualquier padre diga, yo para mis hijos a todos a partes iguales, por ejemplo. Eso es la premisa genérica. ¿Qué ocurre? Que hay, como muy bien ha dicho Juan, 1/3 de libre disposición que no tiene que rendir cuentas a ningún hijo, que dice, este puede ser para mi vecino o para mi amigo de toda la vida, los hemos conocido desde pequeñitos y se lo dejo a él. De los otros 2/3, uno tiene que quedarse siempre en el ámbito de los herederos legítimos, que serían para los hijos, pero puede mejorar. Es el típico caso de aquellos que, por ejemplo, varios hijos son pudientes, están muy bien colocados en la vida y el padre quiere mejorar a un hijo que la vida no le ha favorecido mucho, o incluso a un hijo que le está cuidando y la está atendiendo y le quiere favorecer, ¿no? Y ahora queda lo que es el núcleo, el hueso del melocotón, que yo digo, que es ese tercio. Ese otro tercio restante, ese se tiene que repartir a partes iguales entre los hijos. En este caso, imagínate que fueran 4, pues entre los 4. Y tiene que ser a partes iguales. La ley en derecho común, en nuestro derecho común, no en el foral, que es otra cosa, nos dice que tiene que ser a partes iguales. Ahora, ¿qué decisión puede tomar ese padre respecto de su herencia, de la legítima, sobre todo, porque la mejora y del libre disposición puede hacer lo que quiera,
Pero de ese, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Le puede desheredar? La ley dice que hay unos motivos para poder desheredar. Y la falta precisamente de alimentos es el motivo que nos trae hoy a colación aquí a esta charla. Si realmente se ha producido esta circunstancia, pues mira, lo siento mucho, pero esa persona no se merece luego recibir la parte de la herencia que le pueda corresponder. Por lo tanto, deberemos acudir a un notario, decir que existe un motivo de desheredación, dejarlo lo mejor explicado, porque tampoco podemos dejar pleitos cuando muramos, es intentar dejarlo muy bien reflejado en un testamento para que esa persona pues se quede sin heredar, pero tampoco pueda impedir que el resto de los herederos de los hermanos puedan acceder a su parte de la herencia. Claro, aquí el problema que se plantea es que estos tercios de los que estamos hablando nosotros se cuantifican económicamente. Sobre 90, pues serían 30, 30 y 30, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa cuantificación económica, cuando llegamos a que un tercio vale 30, lo tenemos que dividir a partes iguales. Pero lo fundamental en todo esto es que el que hace la desheredación la tiene que hacer necesariamente, y no hay otra vía, por vía testamentaria. Mi última voluntad la reflejo en un testamento, que es lo que dice Juan, que podemos modificarlo 4, 10, 40, 100 veces, no hay límite de veces para modificar un testamento. Entonces lo tenemos que dejar muy bien reflejado, pero lo que tenemos que ser conscientes es que no podemos decidir desde ya. Podemos manifestar nuestra última voluntad, pero tenemos que dejar bien preparado el procedimiento con las pruebas suficientes, porque si no lo que estamos dejando al resto de los herederos es un verdadero pleito. No basta con que yo desherede a un hijo, sino que yo proporcione, cuando yo no esté en vida, todos aquellos elementos probatorios, lo más objetivo posible, que encardinen y que demuestren que el hijo está en curso en causa de desheredación. Por ejemplo, yo hace 15 días he firmado un testamento que se firma una herencia, aceptación de herencia, 3 hermanos, uno estaba desheredado, pero la causa era sencilla. Había pegado al padre hacía más de 15 años, había sido condenado, 3 meses de prisión el hijo, y teníamos una sentencia totalmente objetiva, totalmente indiscutible, que el padre había violentado, el hijo había violentado la integridad física del padre y como consecuencia de hecho había tenido una sentencia penal condenatoria. Ese caso era, irrefutable, era indiscutible. Pero hay otros casos que son más discutibles y el que deshereda debe ir proporcionando, preconstituyendo incluso, me atrevo a decir la palabra, aquellas pruebas suficientes para cuando fallezca exponerlas encima de la mesa y que el resto de los hijos lo puedan defender. Porque el hijo desheredado solamente tiene que decir una cosa: no estoy en curso en causa de de desheredación. Como no estoy en curso en esa causa, serán otros los que tengan que probarlo. Por eso es importantísimo ver cada caso, estudiar cada caso y tener cada caso claro, ¿no? Yo siempre he dicho que los testamentos son trajes a medida. Yo soy muy grande y a mí el traje de Luis Fernando a mí no me cabe. O sea, que te diga, no me puedo poner. No está yo. Entonces, y él quedaría hecho un fantoche con el mío. Tenemos que adecuar, en este caso, el testamento pues a mis necesidades, a la suya o al cliente que venga a que le asesoremos. Tenemos que indicarle que tiene que hacer un testamento de una manera determinada para eso, para evitar los más pleitos posibles y segundo, para solucionar un problema que se ha planteado y que desde luego se está viendo, porque lo que sí que se ha detectado, que es que se le está viendo las orejas al gato a la gente ahora. Que así no, porque ahora se está viendo que la gente, la que no ha querido cuidar nunca a alguien, pues no la ha cuidado y ahora se está viendo eso. Y entonces ahora hay que tomar un poquito la sartén por el mango y ver lo que se hace. Pero siempre, por eso, con mucho cuidado y con mucho... Claro, y tienen que ser efectivamente con las pruebas más objetivas posibles. En este caso de las personas que han estado en residencias, no tenemos que olvidar que para un hijo que no atiende al padre ahora es muy fácil la causa de decir, oiga, es que no me han dejado ir a la residencia, no me dejan comunicarme con mi padre, las autoridades sanitarias me impiden comunicarme con el padre. Eso sí que es cierto, pero yo aconsejaría a las personas que están sufriendo estos abandonos que vayan preconstituyendo de alguna manera una prueba, que requieran a sus hijos que les visiten, que les manden, pues yo que sé, o correos o WhatsApp o de alguna manera, no me vienes a ver, qué es lo que ocurre,
las visitas, requerirle para que le atiendan, es decir, dejar de alguna manera rastro para que luego posteriormente el padre diga, en atención a todas las circunstancias que me han acontecido durante todo este tiempo, pues mi hijo está en curso en causa de desheredación y de desheredero en la medida de mis posibilidades. Claro, la sentencia del Tribunal Supremo lo que nos está diciendo que no puedes desheredar a un hijo por una causa estrictamente puntual. Sí, por ejemplo, agresión, ¿no? Una agresión es muy puntual y está clara y con una sentencia penal como el caso que yo llevaba. El resto, pues tienen que ser causas reiteradas, que se mantienen a lo largo del tiempo, de alguna manera no estrictamente puntual, porque si no, lo que vamos a dejar posiblemente es un problemón al resto de los hermanos, es decir, al resto de los hijos, al resto de los herederos. Y como siempre, indicaros que tanto nosotros como cualquier notario, como muchos abogados, siempre van a estar a disposición de sus clientes para asesorarles en este tipo de cuestiones, que es hacer un testamento acorde a las necesidades de cada uno. Por lo tanto, vuelvo un poco a insistir en cómo hemos empezado. No dejéis de hacer testamento. Si tenéis testamento en cambio de circunstancias, cambiadlo. Que no pasa nada, que un testamento vale 50 euros, que es que solamente para el papeleo y el tiempo y que les vamos a evitar a nuestros hijos y a nuestros eso, es esencial tenerlo. Así que espero que me hagáis caso y consiga que hagáis un testamento. Con eso saldría más que contento del tema. La verdad que sí. Luego yo no quería dejarme en el tintero una circunstancia que luego viene un poco a la hora de incluso poder negociar los propios herederos. Cuando un padre deshereda a un hijo, ante la dificultad de demostrar la causa de desheredación, al haber favorecido con la legítima tercio libre de disposición y con el tercio de mejora a otros hijos frente a aquel desheredado, les facultas a los que mejor posición tienen para poder en un momento determinado negociar con el otro hermano unas condiciones un poquito más... Bueno, pero ahí tenemos figuras como el albacea contador partidor, de que ya he hablado en una charla. Eso es. Ahí hay mecanismos de verdad para ayudaros, para ayudar a nuestros oyentes, a nuestros queridos oyentes a que se animen, hagan testamento y sobre todo, ¿verdad, Juan? Sobre todo que utilicen a los profesionales, que no se dejen consejo de barra de bar, como yo digo, sí. ¿Verdad? Que siempre mi primo, mi hermano, resulta que tuve un vecino que... Sino que yo me he tomado una aspirina y me ha sentado muy bien. Bueno, pues a mí la aspirina me causa un drama y me muero. O sea, sí, es verdad, que vayan a los profesionales, a los notarios, a los abogados especialistas en estos campos y que los utilicen, que para eso están. A mí, para terminar, solo me queda preguntaros lo siguiente. ¿Qué necesitamos aportar cuando hacemos testamento? ¿No está de más recordarlo? Pues es tan sencillo como un DNI. Nada más. Identificarse ante un notario. No necesitamos nada más. Lo que nos va a preguntar el notario es si nuestros padres viven, cómo se llaman y si viven, ¿vale? Porque si no, antes que nuestros hijos, podían heredar, depende de cómo eso, podían heredar padres, hijos, etcétera. Una vez que le digamos, que a nuestra edad nos pasa, por desgracia, que nuestros padres han fallecido, heredan nuestros hijos sin problema y a partir de ahí pues ya nos van a pedir pues el número de hijos, el nombre, ya está, no hay Hombre, salvo datos personales. Datos personales para hacer un testamento, echarlo no se necesita nada más que eso. Otra cosa es que quiera hacer un testamento muy específico, con lo cual tendríamos que saber los bienes que hay, qué valores tienen a la hora de hacer adjudicaciones concretas para respetar estos tercios y estas legítimas. Pero ya por eso hay que ir al tema concreto y al caso concreto, efectivamente. Pero como son más en una causa de desheredación. Claro. Como son trajes a medida, hay que ir contando un poco, pues al final de cuentas, pues a tu abogado, pues como a tu confesor, un poco tu vida, qué es lo que tienes, qué es lo que te ha pasado y por qué quieres hacerlo. Pues perfectamente, pues nos emplazamos para la próxima reunión, que como hay temas candentes de actualidad, pues cualquiera que tú elijas, Juan. Sí, tenemos un tema fantástico para la próxima. El tema de los ocupas es que lo tenemos clavado también, además que lo tenemos en nuestro despacho muy efervescente y con muchas ganas de comentarlo. Pues nos dejáis en ascuas y sobre todo porque sabemos que por vuestro despacho
están pasando asuntos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas y os vamos a pedir que nos aclaréis los términos y que nos contéis cómo distinguir las distintas figuras legales y cómo tenemos que proceder en caso de que nos veamos en una tesitura parecida. Claro, entre el allanamiento de morada y la usurpación. Pues son figuras distintas. Como siempre, Charo, para nosotros será un placer poder tratar estos temas contigo, que es una verdadera delicia. Pues encantada y nos vemos y nos escuchamos dentro de muy poco. Pues muy bien, pues un abrazo muy fuerte y que nos sigamos bien. Muchas gracias a Juan Botella y a Luis Fernando González por todas las ideas que nos han aportado en esta conversación. Sin duda, sus consejos y reflexiones pueden ser de particular ayuda para afrontar un proceso tan poco grato como es el de la desheredación. Cada semana, en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Y hasta aquí ha llegado el podcast número 1 de Sentido Común. Un nuevo podcast semanal con el que pretendemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad, conversando con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a los mayores de 50 años y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.